Ya se lo contaba al inicio de este espacio, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó con 8 votos a favor y 3 en contra un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para abordar los recursos presentados por jueces y magistrados a fin de analizar la legalidad o no de la reforma al Poder Judicial. Para hablar de este tema y de qué implica, le agradezco que nos tome la comunicación vía telefónica y le damos la bienvenida a Hamlet García Almaguer. Hamlet, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, saludos a toda la audiencia de Capital, a tus órdenes. Qué bueno que nos acompañas. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En la sesión, en la propia sesión, hubo quienes incluso dijeron que se trataba o se estaba intentando fraguar un golpe de Estado. ¿Lo es? ¿No lo es? Cuéntanos. Perfecto, me quedo con la declaración, con la expresión de la ministra Yasmín Esquivel, quien pues de manera muy firme y contundente señaló que la Corte no puede enjuiciar a la Constitución y que esto pues se podría convertir en un golpe de Estado. Y explico. En nuestro país existen 4 mecanismos de control de la Constitución, que son juicios que están previstos por la propia Carta Magna, que son métodos para que cuando una norma va en contra de la Constitución, una ley, un reglamento, un acuerdo, un decreto, los tribunales se puedan pronunciar. Entonces tienes el amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y los juicios electorales. Estos mecanismos de control solamente pueden ser utilizados en contra de leyes o tratados internacionales, acuerdos, reglamentos, pero no en contra del texto de la Constitución. Dice el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, que el amparo es improcedente en contra de reformas constitucionales. Y luego, si pasamos a la controversia constitucional, pues este es un mecanismo para defender los límites de las atribuciones y facultades. Cuando un poder invade las competencias de otro, cuando un orden de gobierno, estatal, municipal o federal, invade los de otro orden. Y Marco Cortés, presidente del PAN, señaló que estaba reclutando alcaldes para que firmaran controversias constitucionales en contra de la reforma. Eso lo dijo hace como 15 días. Pues decirle a Marco que no existen los poderes judiciales municipales. Entonces los alcaldes no podrían acusar la invasión de competencias por parte de la federación. Otros gobernadores han dicho que también están explorando presentar demandas de controversias, entre ellos el gobernador de mi estado, Enrique Alfaro. Ganas de hacer el último ridículo antes de dejar el poder. Nosotros no invadimos las competencias de los estados, son libres y soberanos, y respetamos en el dictamen que cada congreso estatal, cada constituyente local hiciera su propia reforma. Acaba de pasar con Campeche, por ejemplo, que ya su congreso discutió una reforma judicial local, pero desde el legislativo federal nunca se le dijo punto y coma a los congresos de los estados. Ellos tienen esta facultad. Y finalmente está la acción de inconstitucionalidad, solo que para eso se requiere el 33% de las firmas de la Cámara de Diputados o del Senado de la República. No las tienen en la Cámara de Diputados y también a Marco Cortés se le ocurrió expulsar al voto 86 al senador Yunes cuando votó la reforma a favor, y no reparó en que aunque los legisladores pueden votar a favor en el Pleno, nada impide que después firmen un documento para impugnar la reforma, pero se apresuró y entonces lo expulsó. Pues ahora ya cómo le va a pedir que le firme para reunir el tercio de las firmas para impugnar. Entonces, cuando estos 3 mecanismos estaban cerrados y tampoco es procedente algún juicio electoral en contra de esta reforma, entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación creó un nuevo mecanismo de control constitucional. Eso es lo que hizo hoy. Se sacó de la manga, mediante esta consulta a trámite, un proceso por el que ellos creen que pueden revisar si la Constitución es constitucional. Es lo que dijeron hoy. Y entonces le van a asignar a un ministro el turno, el expediente, y van a hacer un proyecto donde ahora sí entren al fondo y digan si la reforma que aprobamos entre la legislatura pasada y esta que está en funciones es o no acorde a la Constitución. Y por supuesto que esa es una locura. La Constitución no puede ser inconstitucional. Bravo. Así es, eso comentábamos al principio, y aparte también esto va en contra de jurisprudencias y en contra de posturas personales de los propios ministros. Recordábamos que el año pasado el ministro
Pérez Dayán decía que iban a defender lo que decía la Constitución hasta que la Constitución cambiara. Esa Constitución cambió y hoy hay que hacer cumplir lo que dice la Constitución. Pero, a ver, Hamlet, corrígeme si estoy mal. Esto que discutieron hoy fue a raíz de recursos que presentaron tanto jueces y magistrados por las suspensiones que se han otorgado en contra de todo el proceso de la reforma al Poder Judicial, incluso con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, incluso ahora en contra de que el INE inicie con este periodo electoral, proceso electoral extraordinario para las personas juzgadoras. Sí. Tú, que eres constitucionalista, cuéntanos qué podría pasar en caso de que se desacaten estas suspensiones o no hay desacato en estos casos. Emitirán a lo mejor alguna orden para que se detenga al director del Diario Oficial de la Federación, a los diputados, a las senadoras. ¿Qué va a pasar? Cuéntanos. Pues están a punto de dictar una suspensión para que la Tierra deje de girar sobre su propio eje, bro. Entonces hay que estar muy atentos. Ya hablando en serio, la verdad es que, mira, no tienen facultades, entonces esa orden pues es inválida. Es como si un oficial de tránsito te impusiera una pena de prisión, o como si un juez en materia civil dictara una sentencia laboral, o como si un juez penal divorciara a una persona. Pues claro que no tienen atribuciones, no tienen facultades, y entonces el acto que están emitiendo está viciado de origen. Es más, es un delito actuar más allá de las facultades que tienen las autoridades, porque hay un principio que se llama legalidad, y eso significa que todas las autoridades que protestaron, guardar y hacer guardar la Constitución, tienen que conducirse de acuerdo a ella. En la sesión del INE, a mí me sorprendieron los discursos de Carla Humphrey y de la consejera Zavala. Y ahí la consejera Humphrey habló de un principio que en técnica constitucional se llama lealtad constitucional. Y eso significa que todos los servidores públicos deben de obedecer y guardar esta Constitución. Y es lo que tú comentas sobre Alberto Gelasio Pérez Dayán. O sea, él dijo que cuando la Constitución cambiara, la iban a respetar, y ahora ya no le gustó cómo quedó y la está desacatando. En muchas vías, con estas suspensiones, con esta locura de la consulta trámite, pero también a través reticencia de la negativa permanente a entregar la información al Senado de la República, que es algo que está en la reforma. El Consejo de la Judicatura le tiene que decir al Senado cuáles son las vacantes, para que entonces a partir de eso se pueda realizar la elección en junio del siguiente año. No lo están haciendo. Ahora, sobre lo que me preguntaban, pues la Suprema Corte no puede condenar a un legislador o a los consejeros del INE a una pena de prisión. Tendría en todo caso que darle vista a la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía tendría que analizar si esa orden que está emitiendo el Poder Judicial, en este caso la Corte, tiene o no sustento, tiene o no las atribuciones para dictarla. Okay. En una de esas le sale el tiro por la culata, porque cuando llegue la petición a la Fiscalía va a decir, bueno, pues quien está excediendo sus facultades es la Corte, no los legisladores ni los consejeros. Eso es justo lo que te quería preguntar. Ya preguntamos sobre si podría haber consecuencias para quienes llevaron a cabo, conforme lo que dice la Constitución, el proceso de reforma constitucional, la publicación en el Diario Oficial de la Federación, ahora el INE, que está respetando lo que dice la Constitución, pero el otro lado es si podría haber consecuencias para las y los ministros. Cuéntanos, ¿ahí qué podría pasar? Bueno, hay distintos mecanismos también establecidos en la Constitución. Los ministros de la Corte tienen fuero, entonces tendría primero que haber un procedimiento porque la Fiscalía le solicitara al Congreso retirarles esta inmunidad, en el caso de una vía penal, pero es la Fiscalía la que lo tiene que pedir, la federal o la de alguna entidad federativa. Y hay otro procedimiento que se llama juicio político, a veces se confunde, pero el juicio político no tiene que ver con la materia penal. Las consecuencias de un juicio político son la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Okay. El valor que resguarda es el debido ejercicio de las funciones. O sea, que personas de alto nivel en el servicio público que cometen violaciones a la Constitución no puedan permanecer en el sistema. Cuando tú ves la ley reglamentaria sobre el juicio político, establece, por ejemplo, como una causal para que proceda, los ataques a la forma de gobierno democrática, representativa y popular. Y desde mi perspectiva se está actualizando. ¿Por qué? Porque el Poder Constituyente permanente, integrado por los 500 diputados, 128 senadores y 1.200 diputados locales, pues fueron electos en un ejercicio soberano por el pueblo de México. Ahí está representada su soberanía.
y ellos en conjunto conforman el constituyente permanente y aprobaron esta modificación. Okay. Cuando uno de los órganos, como la Corte, decide no acatar al poder constituyente, pues está atacando en realidad a la fuente de ese constituyente, que es la soberanía popular. Ok, Hamlet, te agradezco mucho por esta conversación, como siempre por la disposición para estar y hablar con la audiencia de Informe Capital. Siempre es muy esclarecedor platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Saludos, buenas noches. Y antes de ir al siguiente tema, le cuento que el Consejo de la Judicatura